Nadie lo llamó traidor en voz alta hasta esa noche. Lo habían pensado. Lo habían dicho entre ellos en los pasillos de las escuelas, en los corrillos de los torneos, en las conversaciones privadas, donde las palabras que no se dicen en público encuentran finalmente el espacio para existir sin consecuencias. Lo habían insinuado en cartas, en mensajes transmitidos a través de alumnos comunes, en silencios que duraban demasiado para ser neutrales. Pero nadie se lo había dicho a la cara. Hasta que Wong Shek-wai entró a ese gimnasio en Hong Kong y usó exactamente esa palabra. Traidor. No con rabia. No con el calor de alguien que ha perdido el control. Con la frialdad deliberada de alguien que ha elegido esa palabra específica entre todas las disponibles, porque es la más precisa, la más honesta y la más dolorosa, y que cree que Bruce Lee lleva años mereciendo escucharla, y que esta noche se ha acabado el tiempo de la cortesía. Lo que ocurrió en el sparring que siguió a esa palabra no debería haber ocurrido. No debería haber habido testigos, no debería haber quedado ningún registro. Y sin embargo, ocurrió. Y hubo testigos, y el registro existe en la memoria de los 4 hombres que estuvieron presentes y que durante décadas cargaron esa noche con el cuidado particular con el que se cargan las cosas que son demasiado importantes para compartirse con quien no pueda entenderlas completamente. Esta es la historia de la noche en que Bruce Lee tuvo que pelear contra su propio pasado y descubrió que era el adversario más difícil que había encontrado en su vida. Hong Kong. Gimnasio privado en el distrito de Kowloon. Jueves por la noche, 8 de abril de 1971. Las 9:05 de la noche. Kowloon, en 1971, era el corazón denso y ruidoso de Hong Kong, el lado de la bahía donde la ciudad respiraba con más urgencia, donde los edificios estaban más juntos y las calles más llenas, y el sonido nunca terminaba del todo, aunque fuera las 3 de la madrugada. Era el lugar donde Bruce Lee había crecido, donde había aprendido a pelear en las calles antes de aprender a pelear en los dojos, donde el nombre de Ip Man era pronunciado con la reverencia que en otros lugares se reservaba para los textos sagrados. El gimnasio era pequeño, segundo piso de un edificio comercial, accesible por una escalera exterior de metal que crujía con un sonido específico que los que la conocían podían distinguir a 50 metros. Suelo de madera con un maniquí de Wing Chun en el centro, el mismo tipo de maniquí de madera que había sido la primera herramienta seria de entrenamiento de Bruce Lee 20 años antes. Las paredes estaban vacías, salvo por una fotografía enmarcada en el lado norte. Ip Man, el maestro de Wing Chun que había enseñado a Bruce Lee, de que había visto en ese niño de 13 años algo que otros no habían visto todavía, que había invertido años y paciencia y la profundidad de un sistema que llevaba siglos refinándose en la formación de alguien que, según la opinión que ahora dividía el mundo del Wing Chun en Hong Kong, o había llevado ese sistema a su expresión más completa, o lo había traicionado de la manera más completa posible. Dependía de a quién le preguntaras. Si le preguntabas a Wong Shek-wai, la respuesta era la segunda. Wong Shek-wai tenía 52 años y llevaba 38 de ellos practicando Wing Chun. Había comenzado a los 14 bajo un maestro que había estudiado directamente con la generación anterior a Ip Man, y había llegado a Ip Man a los 22, con un nivel de fundamentos que el maestro había reconocido inmediatamente y que había formado la base de una relación que durante 15 años había sido lo más cercano a una sucesión directa que Ip Man había tenido. Hasta que Bruce Lee llegó y cambió todo. No lo había cambiado con intención de cambiar nada para nadie más. Bruce había comenzado su formación con Ip Man, sin agenda más allá de aprender. Pero había aprendido de una manera que Wong nunca había visto aprender a nadie, con una velocidad de asimilación que no era acumulación de técnicas, sino digestión de principios, con una capacidad para llegar al núcleo de lo que una forma comunicaba
antes de haber completado la forma. Con preguntas que nadie había hecho antes, no porque fueran irrespetuosas, sino porque nadie había llegado tan pronto al punto donde esas preguntas eran la progresión natural. Ip Man lo había favorecido. Era la palabra que Wong usaba en privado cuando hablaba de eso. Favorecido. Y cuando Bruce Lee se había ido a Estados Unidos y había comenzado a desarrollar el Jeet Kune Do, cuando había empezado a hablar en entrevistas y demostraciones de la rigidez de los sistemas tradicionales, cuando había usado el Wing Chun como punto de partida de una filosofía que argumentaba que cualquier sistema cerrado era eventualmente una prisión, Wong Shek-wai había sentido algo que tardó años en nombrar con precisión. No era envidia, era dolor. El dolor específico de alguien que ha dedicado su vida a preservar algo que considera sagrado y que ve a otra persona usar ese algo como escalón hacia otra cosa y después describir el escalón como una limitación. Mar había solicitado el encuentro a través de un contacto común, un hermano de escuela llamado Lam Chi-fong, que mantenía relaciones respetuosas con ambos lados de la grieta que había dividido el mundo del Wing Chun de Hong Kong, desde que el nombre de Bruce Lee comenzó a asociarse con el Jeet Kune Do. Lam había transmitido la solicitud con la incomodidad de alguien entregando un mensaje cuyo contenido no aprueba, pero cuya entrega no puede negarse a hacer. Wong quiere hablar contigo, Neil le había dicho a Bruce, en privado, sin estudiantes, sin cámaras, sin audiencia, solo los 2 y 2 testigos de cada lado para que haya registro de lo que se diga. Bruce había aceptado sin preguntar el contenido de lo que Wong quería decir. Lo sabía. Llevaba años sabiendo que esta conversación existía en algún lugar del futuro, esperando el momento de volverse presente. Y la había pospuesto no por miedo, sino porque había esperado que el tiempo produjera la maduración que hacía que ciertas conversaciones fueran posibles sin destruir lo que venían a clarificar. Ahora, el tiempo había llegado. Bruce estaba en el gimnasio cuando Wong Shek-wai subió las escaleras de metal. Lo había llegado 20 minutos antes, y había pasado ese tiempo frente al maniquí de Wing Chun, no entrenando, simplemente de pie frente a él, con las manos a los costados, mirándolo con la expresión de alguien revisando mentalmente una historia larga y complicada, antes de una conversación que requería tenerla clara. Con Bruce había 2 personas, Lam Chi-fong, el contacto común, y un alumno avanzado de Bruce llamado Hawkins Cheung, que había crecido en el mismo barrio de Kowloon y que conocía el Wing Chun de Ip Man con la profundidad de alguien que lo había aprendido en la misma fuente que Bruce, pero que había elegido permanecer más cerca de la tradición. Con Wong llegaron 2 alumnos suyos, hombres de mediana edad con la postura erguida del Wing Chun clásico y la expresión reservada de quienes han venido como testigos y que entienden que su función esta noche es exactamente esa y nada más. Los 6 hombres se miraron durante un momento. Lam Chi-fong habló primero con la brevedad de alguien cumpliendo un protocolo necesario. Todos saben por qué estamos aquí. Hay una conversación que llevan años sin tener. Esta noche la tienen. Wong Shek-wai dio un paso al frente. Era un hombre de estatura mediana con el tipo de físico que el Wing Chun construye cuando se practica con consistencia durante décadas. Compacto, centrado, con una presencia que no era imponente en el sentido convencional, sino densa, como algo que ha sido comprimido hasta que su masa se ha concentrado en un volumen menor del que debería contener. Sus manos eran las manos del Wing Chun, marcadas por años de trabajo en el maniquí de madera, Tui en los ejercicios de manos pegajosas, en el tipo de entrenamiento que construye la sensibilidad táctil que el estilo requiere para funcionar como fue diseñado. Miró a Bruce durante 3 segundos completos. Luego habló. Llevas años diciéndole al mundo que los sistemas tradicionales son jaulas, que el Wing Chun tiene límites que lo hacen incompleto, que Ip Man
Te enseñó lo suficiente para ver las fronteras del sistema, pero no para ver más allá. Su voz era tranquila, completamente tranquila. La tranquilidad más difícil de responder, porque no daba nada que agarrar, ningún calor que neutralizar, ninguna agresión que redirigir. Llevas años construyendo tu reputación sobre la idea de que lo que Ip Man te enseñó no era suficiente. Hizo una pausa. Eso tiene un nombre, Bruce. Se llama traición. El gimnasio procesó esa palabra en silencio. Hawkins Chung tensó ligeramente la mandíbula. Los dos alumnos de Wong permanecieron inmóviles. Lam Chi-fong miró el suelo. Bruce no cambió la expresión. Esperó hasta estar seguro de que Wong había terminado. Luego habló. Nunca dije que Ip Man no fue suficiente, dijo. Sus palabras eran lentas, cuidadosas, elegidas con la atención de alguien que sabe que en esta conversación específica, la imprecisión es una forma de deshonestidad. Dije que cualquier sistema cerrado se convierte eventualmente en su propio límite. Eso incluye el Jeet Kune Do. Me incluye a mí. Wong lo miró. Eso es una distinción cómoda, respondió. Ni fácil de hacer cuando el sistema del que hablas es el de tu maestro y no el tuyo. Es la única distinción honesta disponible, dijo Bruce. Wong respiró. Ip Man dedicó su vida a ese sistema. Yo he dedicado la mía. Los estudiantes que tengo en mi escuela han dedicado años. Cuando dices que el Wing Chun tiene límites, no estás hablando de un sistema abstracto. Estás hablando de nosotros, de lo que somos. Bruce lo miró con una atención que no era defensiva ni era agresiva. Ma era el tipo de atención que Bruce daba a las cosas que le importaban genuinamente. Tiene razón, dijo. Wong frunció el ceño. Cuando hablo de los límites del Wing Chun, estoy hablando de algo que me incluye, continuó Bruce. El Wing Chun me formó. Es la base de todo lo que soy como artista marcial. No lo digo como cortesía. Lo digo porque es literalmente verdad. La estructura del Jeet Kune Do nace del Wing Chun, la teoría de la línea central, el principio de economía de movimiento y la sensibilidad táctil. Todo eso viene de Ip Man. Hizo una pausa. Lo que salió de ese origen no es una negación del origen, es su continuación. No es una continuación, dijo Wong con la misma calma fría. Es una partición. Te llevaste lo que aprendiste y lo usaste para construir algo que ahora usas para criticar lo que te lo enseñó. Bruce no respondió inmediatamente. Miró el maniquí de Wing Chun en el centro del gimnasio durante un momento. Luego miró a Wong. ¿Quiere sparring?, dijo Bruce. Wong lo miró. La pregunta lo había tomado en un ángulo que no esperaba. No como demostración, continuó Bruce. No para probar quién tiene razón, porque llevamos 20 minutos hablando con palabras, y hay cosas que las palabras no pueden decir con la precisión que esto requiere. Si hay algo genuino entre los dos sistemas, el cuerpo lo encontrará más rápido que la lengua. Wong Shek-wai era un hombre que llevaba 38 años tomando decisiones con el cuerpo. Era su primer idioma. Las palabras eran siempre la traducción. Asintió. Los 4 testigos se desplazaron hacia las paredes del gimnasio. Lam Chi-fong tomó posición junto a la puerta con la expresión de alguien que ha sido asignado a una tarea que no pidió y que cumplirá con la fidelidad que la tarea requiere, independientemente de lo que ocurra. Bruce y Wong se colocaron frente a frente en el centro del espacio. La distancia entre ellos era la distancia del Wing Chun. No la distancia del boxeo occidental, ni no la distancia del kickboxing, no la distancia de ningún sistema que buscara el golpe desde lejos. La distancia corta, íntima, la distancia donde los brazos podían tocarse y donde cada información del cuerpo del otro era inmediatamente accesible. Era el territorio de los dos. Era el territorio donde habían comenzado ambos. Wong asumió la postura clásica del Wing Chun con la precisión de 38 años de repetición.
sus manos en la posición de guardia del estilo, o los codos marcando la línea central, los pies en la postura de caballo con la solidez particular que el Wing Chun construye en las caderas y en la base. Era una postura perfecta. No perfecta en el sentido de que no pudiera mejorarse, sino perfecta en el sentido de que era exactamente lo que pretendía ser. La expresión física de un sistema que había sido refinado durante generaciones, hasta que cada elemento tenía una razón de ser que podía articularse con precisión. Bruce asumió algo diferente, no la postura del Wing Chun clásico que Wong esperaba ver, tampoco ninguna otra postura reconocible de ningún otro sistema. Algo más neutro, más disponible, la postura del Jeet Kune Do, que no era una postura en el sentido de una configuración fija, sino un estado de disponibilidad que podía moverse en cualquier dirección sin preparación previa. Wong lo miró. Reconoció lo que veía y lo que no veía. Los dos hombres comenzaron el Chi Sao. El Chi Sao. Las manos pegajosas. El ejercicio central del Wing Chun, donde dos practicantes mantienen contacto constante de brazos y desarrollan a través de ese contacto una sensibilidad que permite leer la intención del otro antes de que se exprese en movimiento visible. Es simultáneamente un ejercicio de entrenamiento y una forma de conversación. Una conversación donde el idioma es la presión y la estructura, y el peso y la respuesta instantánea a cada cambio de cualquiera de esas variables. Era el idioma que los dos hombres compartían, el único que compartían completamente. Durante los primeros 30 segundos ocurrió algo que los 4 testigos observaron, pero que ninguno de los 4 podría haber descrito completamente después. Los brazos de los dos hombres en contacto constante. Los cuerpos respondiendo al contacto. La información fluyendo entre ellos en tiempo real, con una velocidad que hacía que el intercambio pareciera más un diálogo que un combate. Wong era extraordinario. Nadie en ese gimnasio tenía ninguna duda sobre eso. 38 años de Wing Chun puro, sin diluir, sin contaminar con ninguna influencia externa, habían construido en ese hombre una sensibilidad táctil que era en sí misma una forma de inteligencia. Sus brazos no bloqueaban. Sus brazos escuchaban. Y lo que escuchaban, lo procesaban y lo respondían en el mismo instante con la automaticidad de un sistema tan profundamente aprendido que había dejado de ser aprendido para convertirse en lo que el cuerpo era. Pero Bruce era diferente. No menos preciso, no menos sensible. Diferente. Donde el Wing Chun de Wong buscaba la línea central con la consistencia de un principio que no negociaba. Bruce encontraba la línea central y la abandonaba, y la retomaba, y la abandonaba de nuevo con una fluidez que hacía que el principio pareciera una preferencia en lugar de una regla. Donde el Wing Chun de Wong respondía al contacto con las respuestas que 38 años de entrenamiento habían instalado en el sistema nervioso como reflejos condicionados, Bruce respondía con algo que no era un reflejo condicionado, sino algo más vivo, más presente, ni más capaz de sorprender, porque no venía de ningún manual. Venía de este momento específico, solo de este momento. Wong sintió eso a través del contacto de sus brazos antes de verlo con los ojos. Lo sintió como una incomodidad táctil, la incomodidad de alguien que ha aprendido a leer un idioma con fluidez perfecta y que de repente se encuentra frente a una versión de ese idioma que usa las mismas palabras con una gramática diferente que no puede anticipar completamente. Aumentó la intensidad y su Chi Sao se volvió más directo, más agresivo, buscando las respuestas del Wing Chun clásico que Bruce debería producir si lo que Ip Man le había enseñado seguía siendo la base de lo que hacía, buscando en el cuerpo de Bruce la confirmación de lo que los brazos de ambos hombres debatían. Bruce respondió con Wing Chun. No todo el tiempo, no exclusivamente, pero suficiente para que Wong sintiera que seguía ahí. La base, la fundación,
en lo que Ip Man había construido en ese cuerpo hace 20 años todavía presente, todavía funcionando, todavía generando las respuestas que el estilo producía cuando era aplicado con comprensión real de sus principios. Y junto a eso y a través de eso, y desde adentro de eso. Algo más, algo que no tenía nombre en el vocabulario del Wing Chun, porque había nacido después del Wing Chun y desde el Wing Chun y como consecuencia del Wing Chun, pero que ya no era Wing Chun. Y era lo que quedaba cuando el principio se separaba del sistema que lo había contenido y encontraba formas nuevas de expresarse que el sistema original no había anticipado. Wong intentó una entrada clásica del Wing Chun, una de las que había practicado decenas de miles de veces, diseñada para ocupar la línea central en el momento exacto en que el oponente la dejaba disponible. Bruce no la dejó disponible, no porque la bloqueara, sino porque no estuvo donde Wong esperaba encontrarla, ni en el espacio que el Chi Sao del Wing Chun clásico creaba para esa entrada específica no existía en el cuerpo de Bruce, porque el cuerpo de Bruce no estaba organizado según las reglas que hacían que ese espacio existiera. Wong completó la entrada contra el vacío, y en el momento en que su peso estaba adelantado y su línea central momentáneamente comprometida por el movimiento que él mismo había iniciado, la mano de Bruce llegó. No un golpe, un toque. La mano abierta en el punto del pecho donde el esternón comenzaba, comunicando con toda la claridad que el Chi Sao puede comunicar que aquí estaba la apertura y que había sido encontrada. Los dos hombres se detuvieron. El gimnasio estaba en un silencio que tenía peso. Wong miró el punto de su pecho donde la mano de Bruce había llegado. Lo miró durante un momento largo. Luego levantó la vista hacia Bruce con una expresión que ninguno de sus alumnos había visto antes en ese rostro. Nenó en 38 años de presenciar cómo su maestro procesaba el mundo. Era la expresión de alguien recibiendo información que cambia algo que creía permanente. Los dos hombres bajaron los brazos simultáneamente. Fue Wong quien habló primero. «Sigo ahí», dijo, «en lo que haces. Sigo reconociendo a Ip Man». Bruce asintió. «Pero hay algo más», continuó Wong. «Algo que no viene de él». «Viene de él», dijo Bruce, solo que él no sabía que lo estaba enseñando. Hizo una pausa. No, los mejores maestros siempre enseñan más de lo que saben que enseñan. Lo que Ip Man me dio no terminaba en lo que me mostró. Terminaba en lo que me hizo capaz de ver. Wong procesó esto en silencio. La fotografía de Ip Man en la pared norte del gimnasio los observaba a los dos con la indiferencia particular de las fotografías que han visto demasiadas conversaciones para tener opinión sobre ninguna de ellas. «¿Qué ves cuando miras el Wing Chun ahora?», preguntó Wong. Y la pregunta no tenía el filo de las palabras con las que había llegado al gimnasio. Tenía algo diferente. La apertura genuina de alguien que ha decidido que prefiere entender a tener razón. «Veo el sistema más honesto que conozco dentro de su territorio», respondió Bruce. «La línea central es verdad. La economía de movimiento es verdad. La sensibilidad táctil es verdad. Son principios que funcionan no porque el Wing Chun los haya inventado, sino porque corresponden a algo real en la mecánica del combate humano». Hizo una pausa. «Lo que veo también es que el sistema construido alrededor de esos principios asume condiciones que no siempre existen. Una distancia específica, un tipo específico de oponente, una entrada específica al combate. Cuando las condiciones son esas, el Wing Chun es casi perfecto. Cuando las condiciones son otras, los principios siguen siendo verdad, pero el sistema no los puede expresar completamente. ¿Y el Jeet Kune Do sí puede? No, dijo Bruce. El Jeet Kune Do puede expresarlos en más condiciones, no en todas. No existe el sistema que funcione en todas las condiciones. El que diga que lo tiene está mintiendo o no ha encontrado todavía las condiciones donde falla. Ma Wong Shek Wai
Se sentó en el suelo del gimnasio con los movimientos lentos y precisos de alguien que lleva décadas sentándose en suelos de dojo. Bruce se sentó frente a él. Los 4 testigos permanecieron en las paredes, sin moverse, sin hablar, con la conciencia colectiva de estar presenciando algo que requería ese respeto específico. Ip Man nunca me dijo que estaba enseñando principios, dijo Wong después de un momento. Me dijo que estaba enseñando Wing Chun. A mí tampoco me lo dijo, respondió Bruce. Tardé años en entender la diferencia. ¿Cuándo lo entendiste? Bruce pensó en esto con seriedad. Cuando llegué a una situación donde el Wing Chun no funcionaba, dijo. No porque lo hubiera aplicado mal, sino porque la situación requería algo que el sistema no contenía. Y en lugar de concluir que la situación era inválida, concluí que el sistema era incompleto. Wong asintió lentamente. Para mí eso habría sido una crisis. Para mí lo fue, dijo Bruce. Por eso tardé años. No hizo una pausa. Lo más difícil no fue ver los límites del sistema. Lo más difícil fue aceptar que ver sus límites no era una traición al hombre que me lo enseñó. Era la continuación más honesta de lo que él había hecho conmigo. ¿Y si Ip Man pudiera escucharte decir eso?, preguntó Wong. Bruce miró la fotografía en la pared norte. Creo que lo sabría ya, respondió. Creo que un maestro que enseña de verdad sabe lo que planta aunque no pueda ver lo que crece. Hizo una pausa. Lo que él plantó en mí no era Wing Chun, era la capacidad de ver lo que funciona. El Wing Chun era el primer jardín donde aprendí a ver. No era el único jardín que existía. El silencio que siguió fue el silencio más largo de la noche. Wong Shek-wai miró el maniquí de Wing Chun en el centro del gimnasio durante un tiempo que ninguno de los presentes habría podido medir con exactitud. Tenía la expresión de alguien revisando una distancia larga con ojos que acaban de ser calibrados de manera diferente. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido completamente la temperatura con la que había llegado. Vine aquí esta noche convencido de que defendía a Ip Man, dijo. Ahora no estoy seguro de que Ip Man necesite defensa. Hizo una pausa. Y no estoy seguro de que lo que defendía fuera a Ip Man. ¿Qué defendías?, preguntó Bruce. Wong tardó en responder. Lo que yo he elegido ser, Nam dijo finalmente. El sistema que he elegido dedicarle mi vida. Cuando dices que tiene límites, no escucho crítica al Wing Chun. Escucho crítica a la elección que yo he hecho con mi tiempo. Y no era eso, dijo Bruce. No, admitió Wong. Ahora lo veo, no era eso. Los 2 hombres permanecieron sentados frente a frente en el suelo del pequeño gimnasio de Kowloon, con el maniquí de Wing Chun entre ellos y la fotografía de Ip Man sobre la pared y los 4 testigos en silencio en las paredes. Y Hawkins Chung, que había conocido a Bruce desde la infancia en ese mismo barrio y que había pasado la última hora en un estado de atención que le había impedido procesar cualquier pensamiento propio, tuvo en ese momento una imagen que recordaría el resto de su vida. 2 hombres sentados en el suelo, que habían venido a la misma conversación desde lados opuestos y habían encontrado en el centro algo que ninguno de los 2 había llevado consigo cuando llegó, a la comprensión de que el sistema y el principio que lo generó no son la misma cosa, y que honrar al maestro que te enseñó el sistema no significa proteger el sistema. Significa continuar buscando el principio. Wong se levantó. Fue hasta el maniquí de Wing Chun y posó una mano sobre él con el gesto de alguien tocando algo que conoce mejor que a sí mismo. ¿Sigues entrenando esto?, le preguntó a Bruce sin girarse. Todos los días, respondió Bruce. Wong asintió. Bien. Hizo una pausa. Porque el árbol que no recuerda de dónde viene no sabe por qué puede crecer hacia dónde crece. Bruce lo miró. Era la frase más cercana al Wing Chun de la noche. La estructura de la enseñanza tradicional. La imagen que contenía el principio sin nombrarlo directamente. Lo recordaré,
dijo Bruce. Wong se giró. Miró a Bruce durante un momento con la expresión final de la noche, una expresión que no era la que había traído consigo cuando subió esas escaleras de metal. No era acuerdo. No era reconciliación en el sentido de que la distancia entre los dos hombres hubiera desaparecido. Era algo más preciso y más duradero que cualquiera de esas cosas. Era reconocimiento. El reconocimiento de dos hombres que han encontrado que la conversación que temían tener era la que necesitaban tener, y que lo que encontraron al tenerla no era la confirmación de la separación, sino la revelación de que la raíz era la misma, y que las ramas que habían crecido en direcciones distintas no se contradecían, sino que describían juntas algo que ninguna de las dos podía describir sola. Los 6 hombres bajaron las escaleras de metal en silencio. En la calle de Kowloon, el barrio continuaba con su actividad nocturna indiferente a lo que había ocurrido en el segundo piso del edificio comercial. Wong Shek-wai caminó en una dirección, Bruce Lee caminó en la otra. Lam Chi-fong los observó alejarse en direcciones opuestas y pensó en lo que le diría a la gente cuando le preguntara qué había ocurrido en esa reunión. No encontró palabras. 3 días después, le escribió una carta a un hermano de escuela en Shanghái. En la carta no describió lo que había ocurrido. Mo escribió solo una línea. Vi a 2 hombres descubrir que la misma raíz puede producir árboles distintos y que los árboles distintos no deshonran la raíz, la enriquecen. Wong Shek-wai continuó enseñando Wing Chun en Kowloon hasta sus últimos años. Sus alumnos notaron algo diferente en su manera de enseñar a partir de cierto momento que ninguno podía fechar con exactitud. Seguía enseñando el sistema con la misma exigencia y la misma precisión de siempre. Pero había añadido algo. Al final de cada clase, después de los ejercicios formales, habría un espacio de preguntas que antes no existía. No preguntas sobre técnica, preguntas sobre principios, sobre por qué cada elemento del sistema existía, sobre qué problema específico de combate resolvía, sobre si había otras maneras de resolver ese mismo problema que el sistema no contemplaba. Sus alumnos más avanzados le preguntaron una vez de dónde venía esa práctica. No, Wong respondió con la misma economía que el Wing Chun aplica al movimiento, de una conversación con alguien que me recordó que el sistema sirve al principio y no al revés. Nunca dijo con quién. No necesitaba decirlo. Las conversaciones que cambian algo fundamental no necesitan ser atribuidas para seguir funcionando. Solo necesitan haber ocurrido. Y esta ocurrió en un gimnasio pequeño de Kowloon una noche de abril de 1971, cuando 2 hombres que venían de la misma raíz encontraron en el Chisao lo que las palabras no habían podido encontrar todavía. La diferencia entre traicionar a tu maestro y honrarlo de la única manera que el maestro verdadero puede ser honrado. Continuando la búsqueda que él comenzó, más allá de donde él llegó, en la dirección que él apuntó, aunque nunca la nombrara. Si esta historia te recordó que honrar lo que te formó no significa quedarte donde te formó, sino llevar lo que aprendiste tan lejos como tu honestidad te permita llevarlo, entonces este canal fue construido para ti. Suscríbete ahora, activa la campana y acompáñanos en cada historia que demuestra que la lealtad más profunda no es al sistema, sino al principio que el sistema intentaba alcanzar. Nos vemos en el próximo video.